Hola, ahora vamos a analizar y utilizar otra prueba de hipótesis. Esta se emplea particularmente cuando tenemos una distribución normal, ya sea con una inclinación hacia la izquierda o con una inclinación hacia la derecha. Y se utiliza también particularmente cuando tenemos ya sea variables cuantitativas o variables cualitativas y se utilizan en diversos casos que veremos algunos de ellos. Entonces, en pantalla están viendo algunas de las condiciones que se necesitan para esta prueba, que se le conoce como chi cuadrada, chi o ji cuadrado, o también se representa con este valor x al cuadrado. Esta prueba generalmente nos contrasta los datos que nosotros obtenemos en nuestras encuestas respecto a los datos que ya están reportados en la literatura. En algunos casos es justamente contrastar o generar un énfasis en estos datos. ¿A qué me refiero? Si yo junté unos datos de una población y estos datos jamás habían sido distribuidos o jamás había hecho una investigación similar, se analizan cómo se están comportando. Es una de las cualidades que tiene este, estas pruebas. Entonces, la hipótesis que establece es que los datos observados o frecuencias observadas se van a acoplar a los datos teóricos o a los datos esperados. Esto con la prueba que se le conoce como bondad de ajuste. Existe otra prueba que es la prueba de independencia, muy similar a la prueba de F de Fisher o la probabilidad exacta de Fisher. Sin embargo, la gran diferencia que tenemos con esta prueba de independencia, en F de Fisher podíamos tener solamente dos preguntas con respuestas sí y no, sí y no. En el caso de la prueba de independencia, podemos tener una pregunta con 7 respuestas y otra pregunta con otras 7 respuestas. Se va a generar una matriz o una tabla de contingencia, que es realizar lo que se realizó con la probabilidad exacta de Fisher, con la probabilidad exacta de Fisher, es decir, respuesta 1 de la pregunta 1 con respuesta 1 de la pregunta 2. Respuesta 1 de la pregunta 1 con respuesta 2 de la pregunta 2. Respuesta 1 y así sucesivamente para cada una de las respuestas. Existe otra prueba que es la de homogeneidad. Esta prueba simplemente nos contrasta algunas variables con otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la bondad de ajuste, la hipótesis nula es la distribución de los datos observados será igual a la distribución de los datos teóricos o los datos esperados. La prueba de independencia dice que no hay asociación entre las variables o que la variable 1 es independiente de la variable 2. Y la prueba de homogeneidad, la hipótesis nula establece que las poblaciones o muestras diferentes tienen la misma proporción. Vamos a utilizar algo que se conoce como tabla de contingencia, que ya es lo que vimos. También hay un video en el canal que ustedes pueden consultar sobre tablas de contingencia. Y también vamos a utilizar algo que son las tablas de los valores de la significancia. Entonces, uno de los elementos que ustedes tienen que o que van a utilizar es los grados de libertad. Los grados de libertad nos dice cuántas variables o cuánta distribución de variables categóricas nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra matriz o nuestra tabla de contingencia. En ese caso, tener en cuenta que se van a calcular de maneras diferentes. Para el caso de la prueba de independencia es C por 1 por F menos 1, donde C es el número de columnas que tiene nuestra matriz y F el número de filas. En el caso de la bondad de ajuste, es K menos 1, quiere decir cuántas categorías nosotros vamos a tener. Entonces, vamos a ocupar una fórmula que es muy similar a la de la varianza. Vamos a restar el dato observado. El dato observado es el dato que yo obtuve en mi encuesta, el valor que yo obtuve encuestando. El dato esperado es un dato que nosotros vamos a calcular. Esta fórmula lo vamos a realizar tantas veces sea necesario y al finalizar los resultados de cada esta ecuación, como ahorita se los voy a mostrar en Excel, se van a sumar. Este resultado se va a contrastar con otro valor que se le conoce como valor crítico.
Esto que está aquí me va a dar una G cuadrada esperada, una G cuadrada observada, que se compara con una G cuadrada de valor crítico. Esta que tenemos aquí, nosotros la vamos a obtener a partir de esta tabla que van a poder encontrar en la descripción de este video. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Es como un juego de coordenadas. Yo de primera instancia tengo que seleccionar mi significancia estadística. Generalmente los que se utilizan son estos. Mientras más dispersos sean tus datos, vas a aumentar la significancia estadística. Tenemos varios elementos, tenemos esta y más abajo tenemos otras diferencias estadísticas, ¿de acuerdo? Estas tablas, miren, aquí están 55, 6, 65, 70, etc. Ahora, estos son los grados de libertad. Estos grados de libertad se obtienen a partir de las fórmulas que les enseñé y que vamos a calcular más al rato. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo tengo en una prueba 5 grados de libertad y quiero una significancia estadística de 0.5, este va a ser mi valor crítico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer, si yo por ejemplo quisiera 0.25 de significancia estadística y 19 grados de libertad, voy hasta acá, luego me voy hasta acá. Y este es el valor crítico. Este es el valor que entraría en este punto, con el que se va a contrastar. Este valor es el que yo voy a obtener de esta ecuación. Si mi valor calculado, que es el que tengo aquí, es mayor que mi valor de tablas, voy a rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, si mi valor calculado, este valor en rojo, aquí con la asociación de color rojo, es menor que el valor de tablas, voy a aceptar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis 0, tengo que aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, generalmente las hipótesis alternativas van de la mano con la hipótesis que nosotros ya establecimos. Entonces, volviendo a esta tabla, si yo quisiera 5 grados de, una significancia estadística de 0.05 y 10 grados de libertad, tendría este valor, justamente donde se cruza. Entonces es muy importante tener en cuenta estos valores porque siempre se van a contrastar. Dicho esto, entonces vamos a utilizar nuestra tabla de Excel. Ya tengo mis datos. Aquí mi hipótesis nula es: el gusto por un género musical es independiente del municipio, alcaldía donde habitan las personas. La otra hipótesis nula es: la proporción por el gusto por un género musical es proporcional a los datos esperados. Entonces, cuando hablamos de independencia, la alternativa, recuerden que nos va a decir lo contrario. Exactamente la misma oración, nada más vamos a cambiar la parte de independencia. Es dependiente del municipio donde están los datos. Y lo mismo para proporción, la alternativa. Ok, entonces, yo puedo asignar aquí valores 15, 20, 30, 40, 10, 10, 10, 20. Vamos a hacerlo solamente con estas 4. ¿De acuerdo? Para que no se agobien con tantos números. Obviamente, arriba pueden hacerlo mucho más grande. Eso depende de si quieren o no. Esto nada más lo estoy haciendo más pequeño. ¿De acuerdo? Yo tengo que tener de nueva cuenta mis frecuencias marginales, es decir, la suma de todos estos y la suma de todos estos, y el tamaño de mi n. Entonces, aquí le voy a dar igual a suma y selecciono todas las frecuencias. Es importante incluso poner los ceros que corresponden y arrastro. Ya tengo mis frecuencias marginales.
Lo mismo voy a hacer para la de abajo. Igual a suma de todo esto. La suma de todos estos nos da 331 datos. Y la suma de estos también nos tendría que dar 331 datos. Quiere decir que nosotros tenemos el tamaño de una n que es igual a 331 datos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que depende de muchas cosas. Vamos a empezar con una frecuencia esperada sin probabilidades. Quiere decir que yo voy a dividir, yo tengo que obtener mis datos a partir, o yo tengo que obtener las frecuencias esperadas a partir de un cálculo matemático. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto es cuando yo en mis antecedentes no me dice, por ejemplo, cierta población tiene un mayor porcentaje o es más propenso a. En realidad, yo no sé cómo se están comportando los datos. Voy a asumir que todos los datos se comportan igual, por lo cual tengo que hacer una operación muy sencilla. La operación es multiplicar esta frecuencia marginal por esta frecuencia marginal y dividirlo entre el tamaño de tu n. Aquí en este caso sería este por este entre este por este entre este. Y si se dan cuenta, va a ser, en este caso tengo 4 categorías, por 5 categorías tendría que tener 20 diferentes. Entonces sería igual a, abren paréntesis, esto por esto, cierran paréntesis, ponen el guión de división y ponen esto. Recuerden que hay operaciones, como en este caso es el tamaño de la n, que la vamos a estar ocupando constantemente, que lo tengo que fijar. Y listo. Ahora, yo puedo fijar esta operación y nada más arrastro. Y vean, este se me mueve con el de acá, este se me mueve con el de acá, y este se vuelve con el de acá. Y así ya es mucho más fácil para ustedes. Ahora, voy a hacer con el de abajo. Este es el que voy a fijar. Ahora me voy para acá. Y el que voy a fijar es este. De nueva cuenta y arrastro. Me voy con el de abajo. Hago el mismo procedimiento, nada más voy moviendo los cuadritos a las columnas correspondientes. Y arrastro. Hago lo mismo con el de abajo. ¿Cómo aprieto el cuadrito? Doy doble clic en la operación y ya nada más muevo el cuadrito. Y este me voy con el de acá. Y aprieto Enter y me voy con el de abajo. Esto, perdón, me bajo otra vez, selecciono y hago y listo. Ahora, ¿cómo sé que mis datos son correctos? Si yo utilizo la función suma, tiene que darme el tamaño de mi n. Estos son datos esperados, es decir, unos datos que calculé a partir de probabilidades. Entonces, si se acuerdan de la fórmula, la primera parte dice que es datos observados menos datos esperados. Entonces, vuelvo a copiar mi tabla, le doy pegar, nada más voy a borrar estos elementos. Ahora, aquí voy a darle igual a mi dato observado menos mi dato esperado. Y lo arrastro. Voy a hacer esto para cada uno. Esto igual lo puedo arrastrar hasta abajo y en teoría se tienen que hacer. Miren, ¿sí? Ya nada más verifican que esté donde corresponde. Igual para acá. Voy a quitarles un para que vean que corresponde. Listo. Igual, vean que sí corresponde. Si corresponde, Nezahualcóyotl, drop y drop. Entonces, ya realicé esta primera operación. Que dentro de la fórmula se las voy a pegar aquí para que la tengan a la mano. Y vean qué es lo que estamos haciendo. Aquí está.
lo primero que hicimos es esto. Por eso les decía que es la sumatoria o la suma, perdón, de todos estos elementos. Esta operación la van a hacer para cada una de las categorías. Estas son las categorías. O los números de clase. Donde te decía que es K-1 sería cuántos hay aquí, cuántas categorías, cuántos números de clase, menos 1. En este caso hay 1, 2, 3, 4. Y hacia abajo hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplican 4 por 5, les da 20. Sería 20 menos 1. Y esto nos va a dar 20. Esto es igual a 20 menos 1. Y esto corresponde a mis grados de libertad, que son los que voy a utilizar en la tabla. Entonces, posteriormente, tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces voy a quitar esto. Pego. Y lo voy a elevar al cuadrado. Vuelvo a copiar mi matriz de datos y la voy a poner abajo. Sin embargo, borro esto. Ahora voy a hacer igual a selecciono ya mi resultado anterior, que es esto de adentro, que voy a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Recuerden que esta la pueden poner al menos en Windows, seleccionando la tecla Alt-GR más el botón que está al lado de la ñ y después va el número. Enter y arrastra. Y luego arrastran hacia abajo y ya completaron este procedimiento. Ahora dice que este resultado, que es esto que tengo acá arriba, que es esto que tengo aquí arriba, ok, va de nuevo. Y se los voy a subrayar. Esto corresponde a esto. Esto corresponde a esto. ¿Sí? Y ahora toda la operación en rojo corresponde a lo que yo voy a tener hasta acá abajo. A esto que está aquí. Entonces, vuelvo a copiar mi tabla de datos, pego, borro mis valores y le doy igual. Selecciono mi resultado, que es la parte de aquí arriba, esto que es esto, que son estos valores, y lo voy a dividir entre mi dato esperado, que son los datos que yo tengo aquí. Y de nueva cuenta, arrastro y jalo el procedimiento. Ahora, para obtener mi valor calculado, que sería el resultado final de esto, lo que voy a hacer es dar igual a suma y selecciono todos los valores. Tengo un valor de 200. Dependiendo de la prueba que sea, les recuerdo, si hablamos de una prueba de proporción, si hablamos de la prueba de distribución, si hablamos de la prueba de bondad de ajuste, sería K-1, es decir, 20 menos 1. Si hablamos de la prueba de independencia, donde yo quiero corroborar que hay independencia, entonces sería número de columnas, son 4 columnas, menos 1, por número de filas menos 1. Que en este caso, voy a poner aquí, C menos 1 por F menos 1. C es igual al número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? Hay 4 columnas. Aquí le pongo 4. F es igual al número de filas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le pongo 5. Entonces, en la operación ya nada más la hago igual a, abro paréntesis, esto menos 1 por esto menos 1. Y esos son mis grados de libertad. 12 grados de libertad. Ahora, me voy a la tabla. Ahora me voy a esta tabla y digo, ok. Hablábamos que eran 19 grados de libertad.
tengo que son 12 grados de libertad, que es lo que me salió con esa fórmula. Y yo seleccioné una significancia de 0.05. Entonces, en mi tabla, me voy a buscar dónde están mis 12 grados de libertad. Aquí están, con una significancia del 0.5, que sería este. Este es el valor que obtuve. Este es el valor con el que voy a contrastar. Lo copio. Nueva cuenta, nos vamos a nuestra base de Excel. Y lo voy a pegar. Aquí le pueden poner valor obtenido, X obtenida, y aquí X crítica o X de tabla. Pegan ese valor. Perdón, no, es 21.061. 21.061 contra el valor que yo obtuve. Esto es igual a esto. ¿Cuál es mayor? Este es mayor, el valor que yo obtuve. Entonces, siguiendo mi regla de toma de decisiones, si el X obtenido es mayor que el X calculado, se rechaza H0. Y en este caso H0 sería el gusto por un género musical es independiente de un municipio o alcaldía, por lo cual nos vamos con la H alternativa. El grupo por un género musical es dependiente del municipio o de la alcaldía, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos dice esta prueba. Esta prueba ustedes la van a poder utilizar cuando quieran relacionar, por ejemplo, si tener Facebook está relacionado con conocer si hay infodemia o no, porque muchos de ustedes tienen este tipo de preguntas, una pregunta con varias opciones. Entonces esto lo pueden relacionar y esto les va a funcionar perfectamente. Así ya no tendrían que hacer una tabla exclusiva para cada caso. ¿A qué me refiero cuando ya tenemos probabilidades determinadas? Me refiero a que cuando los antecedentes dicen que las distribuciones ya están más o menos calculadas. Por ejemplo, tipo de carne y cuántos años tienes. Yo quiero relacionar esto, pero me dice la estadística o las estadísticas o los antecedentes que el punto 3 o existe un punto 3 de probabilidad que los estudiantes de 22 años consuman carne. Quiere decir que en esta categoría tengo el 0.3% de probabilidades de que existan esos datos o que la mayoría de los datos se van a concentrar aquí. Entonces, si la probabilidad va del 0 al 1 y yo ya tengo 0.3% ocupado, implica que me sobran 0.7. Tengo que dividir las categorías restantes entre ese 0.7. En este caso hay 40 categorías. ¿Por qué? Porque son 5 columnas por 8 filas. 5 por 8 nos da el resultado de 40. Entonces, en ese eje voy a dividir la probabilidad que me resta entre el número de categorías que me restan, que sería 0.7 entre 39. Y esto es igual a 0.7 39. Esta es la probabilidad que va a corresponder a cada una de las categorías. Y yo le voy a poner en igual. ¿Listo? Recuerden fijar sus celdas. Y entonces arrastran. Y van cubriendo todas las categorías, excepto donde está el punto 3. Ese se va a quedar. Recuerden que aquí, como dice el título, ya son cuando hay probabilidades determinadas. Por los antecedentes, por los autores o por quien corresponde. Posteriormente, voy a pasar esto para acá. Cuando ustedes suman todas estas frecuencias, les tiene que dar un valor de 1. ¿Por qué? Porque las probabilidades van de 0 a 1. Ahora, ¿cómo calculo yo la frecuencia observada? Voy a multiplicar esto por la misma frecuencia. Y esto lo voy a realizar
todas las veces que sean necesarios y después las 8 categorías. Y listo. Estas son las frecuencias que ustedes esperarían, en teoría. ¿De acuerdo? Entonces, después realizan las operaciones correspondientes, que sería observados menos esperados. Observados menos esperados. Y arrastran para arriba y para abajo. Pero pueden volver a copiar, si ustedes gustan, pueden volver a copiar la tabla solo para poner los datos. Borran nada más sus datos. Sería esto. Y lo observado elevado al cuadrado. Y arrastran hasta que completen sus categorías. Y posteriormente, de nueva cuenta, ya después realizan la última operación, que sería los datos observados, que son estos, entre los datos esperados, que son estos. Ya por último, hacen la operación anterior, entre los datos esperados. En algunos casos, como aquí, probablemente les marque error en la división. Esto se debe a que no puedes dividir 0 entre 0. Sin embargo, el resto te lo va a dejar hacer correctamente. Y al final, tú tendrías que hacer una suma. Como no nos está dejando por estos errores, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente sumar los que sí podemos sumar. En este caso, por ejemplo, este, más 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 este. Y este es el valor de mi x calculado. Vamos a ponerle aquí x obtenida contra la x de tablas, que sería nuestro valor crítico. Grados de libertad. Se obtienen número de columnas C-1 por C-1 por F-1. Tomando en cuenta cuánto vale C, cuánto vale F. C son 5, porque son 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, y son 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, igual a, abro paréntesis, 5 menos 1 por, abro paréntesis, menos 1, tengo 28 grados de libertad. Me voy a mis tablas y busco 28 grados de libertad. Ya está por aquí. 28 grados de libertad con 5 de significancia estadística y tengo un valor de 41.3372. ¿Cuál es mayor? 41.7332. ¿Cuál es mayor? El de tablas, que sería este. La toma de decisión, como la vemos aquí, se las vuelvo a poner, nos dice que si esta es menor que esta, aceptamos H0. Y H0 en este caso es el consumo de carne
es independiente a la edad del individuo. ¿De acuerdo? Con probabilidades ya determinadas para algunas categorías. ¿Qué pasa cuando las probabilidades están determinadas de manera general? ¿A qué me refiero? Me refiero que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Qué pasa cuando yo quiero que todas las categorías tengan la misma probabilidad? Bueno, primero para calcular los datos esperados, voy a hacer la tabla de probabilidades. Vamos a fusionarlo. ¿Y cómo lo obtengo? Establezco el mismo número de categorías y voy a dividir el tamaño de mi n, que sería 52, entre el número de categorías que hay. Se dan cuenta, para este rubro yo tengo 4 categorías y para este rubro tengo 10 categorías. Mi hipótesis cero aquí es: los datos de las estaturas de los jóvenes del 101 y RC se aproximan a las distribuciones normales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero designar que todas las categorías tengan la misma probabilidad de suceder o de ser seleccionadas? Pues se realiza a partir de esto. Yo aquí tengo 4 categorías, que son mis 4 intervalos de clase de las estaturas, ¿no? Ya calculados con los histogramas, etc, etc. Y arriba tengo las edades. Esto que está aquí, recuerden, son mis frecuencias marginales y mis frecuencias marginales. Entonces, yo digo, bueno, todos tienen la misma probabilidad de estar en la misma estatura. Eso me lo dicen los antecedentes, los datos o la información que ustedes quieran. Para obtener la frecuencia esperada, lo que voy a hacer yo es dividir el tamaño de mi n, que son 52, entre 40. Para cada una de las categorías que yo tengo, en este caso son 40. Quiere decir que se espera que cada categoría tenga 1.3 datos, ¿de acuerdo? O que haya 1.3 personas para cada categoría, es decir, 1.3 para este, 1.3 para este, 1.3 para este y así sucesivamente. Esta ya es la frecuencia que yo esperaría. ¿Por qué? Porque así me lo dicen los antecedentes, que todos tienen la misma probabilidad de estar en la misma estatura, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, vuelvo a hacer las operaciones. La primera es observados menos esperados, observado menos esperado. Si se dan cuenta es, voy a dar clic, este menos este. Y así para cada una de las categorías. Pueden arrastrar, igual, arrastran, igual, arrastran, igual y así sucesivamente. Para todas. Y arrastramos. Entonces, a raíz de eso, hago la operación de abajo, que sería, aquí yo ya tengo las operaciones designadas, pero la operación la pueden ver aquí. ¿Ya vieron? Igual. Nada más arrastro, luego de aquí hacia abajo, y ya se actualizan. Y luego hago la última operación, esto entre los datos esperados, que serían los de acá. Y al final yo tengo que hacer mis sumas. Sumo todo esto y me va a dar mi valor de obtenido y lo tengo que contrastar contra mi valor de tablas. De nueva cuenta, C-1 por F-1, 10 menos 1 por 4 menos 1. Entonces sería 9 por 3, me da 27 grados de libertad. Con 0.05 de significancia estadística me voy a las tablas, verifico el valor. ¿Cuál es más grande? El valor obtenido, por lo cual se va a rechazar la hipótesis nula. De nueva cuenta, aquí les voy a copiar la regla de decisión. Esta no se les tiene que olvidar. Cuando este es mayor, se rechaza H0. Cuando este es menor, se acepta H0. Ok, ya por último, ustedes esto es lo que tienen que reportar. Cuando hagan estas matrices o estas tablas de contingencia, tienen que poner la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, los procedimientos y los valores obtenidos. Esto lo tienen que poner en una tabla de Excel y esta tabla de Excel son las que tienen ustedes que agregar a sus documentos escritos. Entonces,
La edad es independiente de la estatura, la edad es dependiente de la estatura, y según esta prueba de hipótesis, la edad es dependiente de la estatura. Obviamente aquí los datos son inventados, entonces no implica que así sea, pero en su protocolo ustedes los datos los van a obtener de las diferentes encuestas. Entonces, para este punto ustedes deben decidir si no tienen probabilidades, si ya hay probabilidades determinadas o si hay igualdad en las frecuencias esperadas, que fue como el último caso. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos después.